Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 11 de mayo, le tenemos las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó datos del Fondo Monetario Internacional y señaló que la economía nacional podría decrecer 6.6% a causa de la pandemia por el coronavirus. Ante gobernadores de la zona noreste del país, el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo urgió a promover una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal por la inequidad en la distribución de los recursos a estados y municipios. México cerró la semana con 3.465 defunciones y 35.022 casos de coronavirus. En 24 horas se registraron 112 fallecimientos y 1.562 enfermos. En Michoacán se reportaron 3 decesos más para sumar un total de 70, así como 7 nuevos casos de COVID-19, por lo que se confirmaron 598 personas contagiadas. Mensajes de amor y añoranza hacia las mamás inundaron las redes sociales este 10 de mayo ante la imposibilidad de realizar los tradicionales festejos del Día de la Madre para evitar el riesgo de contagio del coronavirus. Madres de desaparecidos siguen en busca de sus hijos, pero este año tuvieron que mantener la sana distancia y se abstuvieron de realizar la tradicional manifestación para demandar justicia. Pérdidas de hasta el 80% reportaron vendedores de flores que se colocan cada año en las inmediaciones del Panteón Municipal de Morelia ante la determinación de cerrar estos lugares para evitar la aglomeración de personas. Ante las bajas ventas que se han registrado debido a la contingencia sanitaria, establecimientos que se localizan en la avenida Virrey de Mendoza de Morelia operaron de manera normal, pese a la determinación de las autoridades capitalinas. El Ayuntamiento de Zamora revocó su determinación de permitir la reapertura de establecimientos no esenciales tras la advertencia de la Secretaría de Salud de que sería el único responsable de las consecuencias. El brote de coronavirus puede generar temor y ansiedad a muchas personas, por lo que un psicólogo hizo algunas recomendaciones. Y en los deportes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que esta semana se podría definir la fecha para el regreso de las actividades deportivas en el país. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día y excelente inicio de semana. Es lunes 11 de mayo. Le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Acompáñenos. Ya sabe usted, somos Postdata. Su servidor Carlos Monge, le vamos a tener todo lo que sucede en torno a Michoacán, así es que acompáñenos. Transmitimos a través de Vox en el 103.3 de FM. Y le recuerdo que tenemos manera de estar en contacto para recibir sus comentarios, críticas, sugerencias. En la línea de WhatsApp 44 37 35 06 67. Se la repito, 44 37 35 06 67. Bienvenidos también a quienes ya nos sintonizan a través de las redes sociales, en este caso en Facebook. Bienvenidos todos, ahí nos encuentran como postdata.news. Y tenemos también la oportunidad de que nos vaya dejando sus comentarios, críticas, sugerencias. Aquí estaremos pendiente de ellos. Por ejemplo, aquí la Estética Automotriz Pingüinos ya nos está saludando. Buen día, claro, gracias. Y le invito pues a que estemos en contacto directo. También puede ser a través de Twitter. Ahí nos encuentra como Postdata_news. Estamos para servirle. Y finalmente le recuerdo que también nos puede encontrar en YouTube. Ahí nos ubica como Postdata. Y tiene oportunidad de revisar de nueva cuenta tanto el avance informativo que le presentamos, lo más importante, este resumen,
y además cada una de las notas que aquí le iremos presentando, por si usted quiere revisar alguna cuestión en específico, ahí también las puede encontrar. Quedamos a la orden y vámonos de lleno con las noticias, porque de manera sorprendente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este sábado retomó datos del Fondo Monetario Internacional, así como usted lo escucha, luego de que en la semana había dicho que ya se dejara en desuso el concepto de crecimiento, el del Producto Interno Bruto, y que se dejara de pensar en lo material para hacerlo estrictamente en lo espiritual. Bueno, después de eso, sorprendentemente, el sábado retoma lo que ha señalado el Fondo Monetario Internacional, a quien en otros días podría haber considerado el presidente como una institución fifí, neoliberalista, con el largo etcétera que usted le conoce. Y bueno, después de argumentar en el Fondo Monetario Internacional, señaló que la economía nacional va a decrecer en este 2020, cuando menos un 6.6%, a causa de la pandemia por el coronavirus. Ya le habíamos aquí informado que hay diversos organismos internacionales e inclusive nacionales, como la Secretaría de Hacienda, que han dado cifras terribles en cuanto al decrecimiento que tendrá México en este 2020, y que hay quienes habían señalado ya que se va a vivir una crisis del tamaño de la de los años 1929 y toda esa década de los 30 que fue complicada. Esos datos los retomó pues el presidente de México. Ante la pandemia del COVID-19 que se vive en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se busca recuperar la economía lo más pronto posible para el bienestar de los mexicanos. En su mensaje sabatino, López Obrador aseguró que el brote del COVID-19 no provocó una caída, solo aceleró el derrumbe de la economía neoliberal. Con datos del Fondo Monetario Internacional, refirió que en todos los casos hay una recesión y estimó que en lugar de crecimiento habrá un decrecimiento de la economía, por lo que consideró la peor desde la Gran Depresión de 1929. El mandatario aseguró que la pandemia del coronavirus provocará una caída en la economía del país del 6.6%. Estados Unidos menos 5.9%, se va a caer la economía. Alemania menos 7%, Francia 7.2%, Italia menos 9%, España menos 8%, a nosotros nos calculan menos 6.6%. Solo están estimando, fíjense, que va a crecer China 1.2%, cuando China por décadas ha crecido en promedio 10% y ahora calculan 1.2%, la India 1.6% y todo lo demás en recesión. La peor recesión desde la Gran Depresión, desde el crack de 1929 hasta 1933. Detalló que ayer se dieron a conocer datos del desempleo en Estados Unidos, donde se han perdido más de 20 millones. Indicó que hasta el martes 12 de mayo va a dar a conocer el dato en lo que respecta a México. Pensamos que en abril vamos a estar con menos 500,000 empleos. La verdad es que se pensaba que íbamos a caer más. ¿Qué nos ha ayudado? Lo que hemos venido haciendo, de apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible. Miren, en 10 días hábiles, 125,260 créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. 3,131 millones se les dispersaron. Hasta el momento se han dispersado 303,000 créditos de 1 millón, lo que representa 7,594 millones de pesos en 10 días. El mandatario explicó que en mayo se van a dispersar por concepto de programas sociales 132,000 millones de pesos, 101,000 en junio y 123,000 millones en julio.
consideró que un factor positivo para enfrentar la crisis económica es la recepción histórica de $4,000 millones en marzo por concepto de remesas y el crecimiento en 5.4% en la recaudación durante el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado. Respecto a la pandemia, señaló que hay avances a pesar de las consecuencias y de las miles de personas que padecen y han fallecido a raíz de la enfermedad. Destacó el comportamiento de los mexicanos ante la pandemia y, por supuesto, el trabajo de los médicos, enfermeras y de expertos para conducir la estrategia y aminorar los daños. El presidente dijo que el miércoles podría dar a conocer en qué consiste el plan para retomar la actividad económica, social y cultural, pero con estricto apego a las medidas sanitarias. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Ahí tiene usted lo que señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No deja de ser sorprendente, había estado reacio a considerar el Producto Interno Bruto, el crecimiento, había insistido en que había que dejarlos en desuso, que ahora hay que cambiarles el nombre. Al final, como le quiera poner, como les quiera llamar, pues tiene que haber maneras de medir cómo está México, cómo está distribuyéndose la riqueza, cómo viven en promedio la mayoría de los mexicanos, cuáles son sus ingresos promedio de cada uno de los trabajadores en este país. En fin, hay una serie de formas, de maneras, de valores para medir cómo va nuestro país. Reacio a todo ello, el presidente finalmente acepta que hay que hablar de crecimiento, de Producto Interno Bruto, retoma lo del Fondo Monetario Internacional y destaca inclusive los datos de este organismo internacional por encima de lo que había calculado la Secretaría de Hacienda. Así, la condición este sábado sorprendente del presidente de México, y caray, ojalá tenga razón y México solamente decrezca en menos 6.6%. Hay otras voces, otros organismos especializados en estos temas, como el Banco de América, por citarle uno de ellos, el de Suiza, que son organismos que suelen ser referentes también en este tipo de análisis, proyecciones, evaluaciones, que nos han considerado que México podría decrecer cuando menos un 10% en este año. Sería terrible, sin lugar a dudas, ya el 6.6 abajo de cero sería de condiciones terribles. En fin, ojalá que haya manera de salirle al paso a esta situación que ya enfrentamos y que se va a agudizar. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, consideró inequitativa una vez más la distribución de los recursos de la Federación para estados y municipios, por lo que urgió a la presentación de una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, esto durante una reunión interestatal noreste del COVID-19 que se celebró el viernes pasado en Durango, ante la presencia de los gobernadores Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y José Rosas Aispuro de Durango. Insistió en hacer públicos y presentar al gobierno federal los gastos que los estados han hecho para hacer frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a pesar de los recortes y la cancelación de programas federales durante esta crisis de salud. Ya, compañeros, no perdamos tiempo, que se aboquen los titulares de finanzas y los equipos jurídicos para, como decía Cabeza de Vaca, ya presentemos la controversia constitucional para la revisión del acuerdo de coordinación fiscal. Entonces, yo diría, Pancho, que eso lo declaremos en sesión permanente a nuestros compañeros y el equipo de abogados fiscalistas para que lo más pronto posible presentemos la controversia. Es lamentable, preocupante que en una situación tan crítica el gobierno federal haya tomado la decisión de cerrar las oficinas del Servicio Nacional del Empleo. Son 180 oficinas en todo el país y son alrededor de 1,300 personas que se van a quedar sin empleo porque de la noche a la mañana dijeron que se cancela.
Bueno, sigue el debate, por lo menos de los gobernadores. Vamos a ver si llegan a la controversia constitucional y qué pasa con este tema, que pues prácticamente no lo ha tomado en cuenta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y las respuestas que se han escuchado de buena parte de la gente de Morena es negativa sobre esta iniciativa de algunos gobernadores del país, aunque dentro del propio Morena tienen voces que coinciden con ellos, como la de Porfirio Muñoz Ledo. Déjeme decirle cómo están las cosas en materia de COVID a nivel nacional y en el caso también de Michoacán. México cerró la semana al corte del domingo a las 7 de la tarde-noche, como usted ya lo sabe, con 3,465 defunciones y 35,022 casos de contagios por el COVID-19, luego de que en las últimas 24 horas se contabilizaron 112 fallecimientos y 1,562 personas confirmadas con esta condición del coronavirus que habían sido contagiados. En Michoacán se reportaron 3 decesos para sumar un total de 70, así como 7 nuevos casos de COVID-19, por lo que se confirmaron en Michoacán, les repito, un total de 598 personas contagiadas. De acuerdo al último reporte, en el estado 199 personas se han recuperado después de haber padecido esta enfermedad. Lázaro Cárdenas se mantiene en primer lugar estatal con 271 enfermos, le sigue Morelia con 59 y Uruapan con 22. En el caso del puerto de Lázaro Cárdenas, pues prácticamente tiene el 45% de los casos confirmados. Vale la pena reflexionar un tanto sobre el comportamiento que ha tenido el contagio y los fallecimientos también por COVID-19 en el país, cuando se nos había comentado que del 8 de mayo hasta el 20 de mayo aproximadamente se podría vivir el momento más crítico, según los números que manejan las autoridades federales. Por fortuna no ha sido así. Mire, por ejemplo, el corte al 5 de mayo, el corte que se hace a las 7 de la noche, reportó el 5 de mayo 236 personas que habían perdido la vida y 1,020 contagios. El 6 de mayo sumaron 197 muertos y 1,600 nuevos contagios. El 7 de mayo, 257 personas muertas y 1,982 contagiadas. Ahí estábamos todos en la expectativa de cómo se portaría, digamos, el 8 de mayo en estos temas. Y el 8 de mayo se registraron 199 defunciones y 1,906 contagios, es decir, menos que el 7 de mayo. Luego el 9 fueron 193 fallecidos y 1,938 contagios, otra vez por debajo de lo que había sucedido el 7 de mayo. Luego llegó el 10 de mayo y tenemos 112 nuevos contagios, 112 personas muertas por el virus y 1,562 nuevos contagios. Por fortuna, le decía, de nueva cuenta los números a la baja. Ojalá que ese cálculo que hicieron las autoridades sea un error y que empecemos a ver ya una disminución o que se mantenga esta constancia hacia abajo y no hacia arriba, como nos habían dicho que sería a partir del 8 de mayo, y ojalá que el 7 y los días previos, 5, también fue contundente. Ojalá que hayan sido los días más álgidos del coronavirus en nuestro país. Ojalá. Saludos también para Rafael Rodríguez, que nos deja el siguiente mensaje. Carlos, buenos días. Saludo desde la Unión Americana y de antemano gracias a ti y a todo tu equipo por mantenernos al tanto de lo que sucede en nuestro bellísimo estado de Michoacán. Nuevamente gracias a Carlos y a Verónica García y todo el equipo. Al contrario, Rafael, gracias por informarte con nosotros y a cuidarse, que también la situación en los Estados Unidos de Norteamérica es complicada. En más noticias, mensajes de amor y añoranza hacia las madres inundaron las redes sociales este 10 de mayo ante la imposibilidad de realizar los tradicionales festejos. Debido a la contingencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, este 10 de mayo, la celebración del Día de las Madres se tornó diferente a lo acostumbrado. En redes sociales, usuarios felicitaron a mamá a distancia, esto ante las medidas impuestas por la Secretaría de Salud.
Principalmente con fotografías subidas a sus perfiles personales, las personas reconocieron la labor de sus madres y agradecieron por su trabajo diario. A la mujer que me ha apoyado siempre, gracias por todo. Espero que aunque sea el día de guardarnos, pases un gran día, refirió una usuaria en redes sociales. Frases como te amo tanto mamá y te extraño tanto, pero pronto estaremos juntas, se tornaron muy comunes en las felicitaciones de este 10 de mayo. Algunas personas también optaron por usar el servicio de videollamadas para felicitar a sus madres a través de sus teléfonos celulares. Otras más utilizaron la llamada clásica para realizar lo mismo. Por su parte, algunos esposos también aprovecharon sus redes para felicitar a las madres de sus hijos. Felicidades mi amor, hoy por tu día, gracias por la inmensa labor que haces de criar a nuestros hijos, refirió un usuario en Facebook. Mariachis también se unieron a la celebración por el Día de las Madres, expresando sus felicitaciones al ritmo de las mañanitas. Sin duda, este 10 de mayo será recordado por el hecho de que muchas personas no pudieron reunirse a festejar a mamá ante la situación sanitaria. Sin embargo, esto no impidió que los mexicanos demuestren el amor que le tienen a sus madres aún a la distancia, reportó para Postdata Alan López Beltrán. Así es, los mexicanos tuvimos que ser creativos este 10 de mayo para hacerles sentir todo nuestro amor a nuestras madres, nuestro reconocimiento claro, nuestra gratitud, y a quienes todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestras abuelas, pues claro que también se festejó a ellas. Así es que a seguir innovando en esta etapa, falta, me parece que poco tiempo, esperemos, parece que el tiempo más largo de estar en casa ya pasó. Ojalá que pronto estemos retomando actividades pues habituales. Vamos a cambiar, serán diferentes, más cuidados seguramente, pero ojalá que pronto estemos en una mejor condición. Hay que ponerle ánimo, hay que seguir siendo creativos para manifestar nuestro cariño, nuestra gratitud a los seres queridos, y hay que meterle paciencia y esperanza, ya falta menos. Madres de desaparecidos siguen en busca de sus hijos, pero este año tuvieron que mantener también la sana distancia, por lo que se abstuvieron de salir a las calles a exigir justamente a las autoridades que hagan un mayor esfuerzo para regresarles a sus hijos. Pues Guillermo es una persona muy noble, es alto, de 1,85 más o menos, gordito, moreno, con unos ojos grandes, muy bonitos. Así recuerda Mercedes a su hijo Guillermo, un abogado que desapareció sin dejar huella en noviembre del 2010. De ojos oscuros y sonrisa franca, se había trasladado con Vianey, una compañera de trabajo, a Lázaro Cárdenas y Apatzingán para visitar a un cliente. Desde entonces, nunca se supo nada de ninguno de los dos. Cuando yo estuve por allá, porque yo inmediatamente, pues al ver que las autoridades no hacían nada, me trasladé a aquella zona donde yo suponía que mi hijo había andado, ¿no? Y los comentarios de la gente eran esos, ¿no? En aquel entonces lo que me dijeron fue que había mucha presencia de soldados y que eran los que se llevaban a la gente. Sus corbatas y sus recuerdos de la escuela permanecen intactos en su hogar. En una entrevista virtual, su mamá muestra los rincones que guardan las imágenes de su hijo y de su nieto Diego, que tenía apenas unos meses de nacido cuando quedó huérfano de padre. Los recuerdos familiares contrastan con el expediente judicial que Mercedes revisa afanosamente en busca de encontrar un indicio que le permita encontrarlo. Está un poco oscuro. Este es el expediente que tengo de Guillermo aquí en casa. Este es el expediente. Relata que las investigaciones oficiales han sido prácticamente nulas. Apenas 2 meses después de la desaparición de Guillermo, su teléfono registró actividad en la zona de Apatzingán, pero la autoridad judicial desestimó el dato, totalmente concentrada en la detención de Nazario Moreno González, líder de la familia michoacana que se registró en esos días. O sea, hace 10 años que debió haberse hecho esa geolocalización para hacer un estudio referenciado de las llamadas que salieron del celular de Guillermo, y que todo eso que debió haberse hecho en su momento no se hizo. Desde entonces, Mercedes se convirtió en activista. Como parte de la organización Familiares Caminando por Justicia, trabaja incansable para encontrar a quienes han desaparecido, sin dejar huella,
dejando atrás madres, esposas, hijos, hermanas. Para ellas, no hay festejo en esta fecha. Quienes somos madres de desaparecidos, pues es una fecha muy triste, muy dolorosa, pero también es una fecha en la que la indignación, la rabia, el coraje y la impotencia pues nos marca. La manta colocada en la sala de su casa es parte de la movilización en redes sociales de cientos de madres que buscan sin encontrar respuesta a sus hijos desaparecidos y que este año han tenido que guardar también la sana distancia. Voy a aprovechar esta es la manta que puse para el día de hoy, ¿sí? Esta es la manta que tengo aquí colocada para el día de hoy. Como Mercedes, la desaparición las ha hecho incluso capacitarse y sumarse al trabajo de investigación forense, donde sin importar las condiciones del clima o de inseguridad, han ayudado a localizar e identificar restos de cadáveres en todo el país. En Michoacán, las cifras oficiales hablan de 1,269 averiguaciones previas, pero se calcula que por cada denuncia hay otros 5 casos no denunciados. En el país, la Fiscalía General de la República ha reconocido cerca de 35,000 cadáveres sin identificar, pero las activistas aseguran que en la realidad los desaparecidos rebasan los 100,000. Pero las cifras son opacadas por el amor de estas madres, quienes buscarán hasta encontrarlos. Pues que lo quiero mucho, que lo extraño. Sí, es algo, yo creo que para nosotras como madres, no hay mejor regalo el que ver y tener a tus hijos. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, ahí tiene usted esta historia, una de cientos como nos reportan, y ojalá no de miles de desaparecidos. Lamentable la situación de estas mujeres, a todas ellas nuestra solidaridad. Seguiremos cerca, por supuesto, y tratando de informar a todos ustedes cuál es la evolución que tienen y ojalá pronto puedan tenerlos de regreso. Con un promedio de 2 hijos por mujer, 1,286,000 michoacanas son madres, es decir, el 73% de la población femenina del estado mayor de 15 años de edad. De acuerdo con las cifras del INEGI, las mamás michoacanas destacan del resto del país por los horarios que destinan al trabajo, ya que el 72% labora 5 o más días a la semana y 2 de cada 100 desempeñan empleos que les implica trabajar durante la noche y el día. La encuesta intercensal del 2015 arrojó que en el estado cerca de 332,000 hogares del 1,191,000 que se tienen registrados son liderados por mujeres. Ellas son las jefas de familia, que a la vez realizan labores domésticas, desempeñan pues una actividad remunerada y hacen las tareas del hogar. A nivel nacional, 9,226,000, es decir, el 22% del total, también son cabeza de hogar, todas por circunstancias diversas. Uno de los casos mayormente comunes es el de la migración de sus esposos, de sus parejas, así como la violencia familiar y en otros casos por decisión propia. Pérdidas de hasta el 80% reportaron vendedores de flores que se colocan cada año en las inmediaciones del Panteón Municipal en Morelia. Posterior al cierre de los panteones municipales y privados, este 8 de mayo en la ciudad de Morelia por el ayuntamiento, las florerías aledañas reportaron pérdidas económicas entre el 60 y 80% debido a la falta de clientes. En las florerías del Panteón Municipal, Juana Quirós es la delegada de los establecimientos de la zona. Señaló que el 10 de mayo es una de las temporadas fuertes para estos negocios y aseguró que nunca recibieron una notificación del cierre de estos camposantos del 8 al 12 de mayo, por lo que invirtieron en productos desde semanas anteriores. Pues mal, totalmente mal. No hay ventas, no hay, si se fija, no hay nada de movimiento. Vamos empezando unas cuantas horas y ya se ve triste. Nos estaba comentando que no recibieron ninguna... No, de hecho, si nos habían de haber dicho, nosotros no habíamos invertido.
pero se hizo una inversión como cada año. O sea, nunca nos avisaron, no nos notificaron nada, no llegó ningún documento, no hay avisos por parte de mercados, no. José Gerardo Tenorio es otro de los floristas e informó que mantendrá su actividad a pesar de las bajas ventas, aunque desde el pasado 22 de abril el edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, señalará a las florerías como un negocio no esencial, por lo que deberían cerrar. José Gerardo reconoció que su inversión fue un arriesgue, debido a que no tienen otro ingreso. Además, confió en que las autoridades se acerquen a este sector para poder apoyarlos con el programa alimentario. Nos acercamos nosotros a decir que no compráramos flores para no gastar, pues no se nos informó, nomás lo que se dijo en las noticias y pues ahora sí que nosotros fue un arriesgue, o sea, es entendible, pues ¿qué más hacemos? No tenemos otra fuente de ingresos, no tenemos otra donde generar ingresos más. A 2 días del 10 de mayo invitaron a los morelianos a comprar flores, los cuales están desde diversos precios, de acuerdo a los gustos y la economía de cada persona. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, así estaban estos negocios ahí cercanos al Panteón Municipal de Morelia, previo justamente al 10 de mayo. Recuerde usted que se cerraron los panteones desde el viernes para evitar alguna aglomeración y con ello también los contagios de COVID-19. También, pese al decreto del Ayuntamiento de Morelia que estableció el cierre de negocios de los considerados no esenciales, entre ellos las florerías, las distribuidoras ubicadas entre las calles Virrey de Mendoza e Irepan, operaron también con normalidad previo al festejo del Día de las Madres. Belisario Verduzco Pimentel, encargado de una surtidora, explicó que pese a mantener abierto su negocio, se vio afectado por la crisis del coronavirus al descender sus ingresos económicos hasta en un 60%, por lo que aprovechó la venta del Día de las Madres para reponerse de las bajas ventas que han tenido. Bueno, la situación del coronavirus que pues, nos afectó a todos en general, todos los negocios. Dada la circunstancia del 10 de mayo, pues pudimos agarrar un poquito, reforzar la mala economía que nos afectó, pues, ¿verdad? Porque quebramos muchos. Entonces, a raíz del coronavirus, pues quebramos muchos negocios, pero este 10 de mayo, pues nos va a ayudar a solventar un poquito. Y el presidente municipal de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, anunció primero en redes sociales que desde el viernes quedaban sin efecto los acuerdos que se tomaron un día antes, el pasado jueves, y que podrían reanudar actividad de los sectores esenciales del municipio. Esto lo había estado manejando en redes sociales. Después llegó un comunicado de la Secretaría de Salud de Michoacán, donde anticipa que esa decisión del presidente municipal de Zamora y las consecuencias que tuvieran serían única y estrictamente responsabilidad del presidente municipal Martín Samaguey. Así es que luego de esto que sucedió en redes sociales en la semana pasada y que aquí le mantuvimos al tanto, finalmente el viernes, en un nuevo mensaje a través de redes sociales, reculó, se arrepintió el presidente municipal y dijo que siempre no podrán reanudar actividades los sectores no esenciales del municipio. Señaló que debido a que se habían registrado 3 casos más de COVID-19 y ante la recomendación del gobierno federal y la instrucción de la Secretaría de Salud, se daba marcha atrás a los acuerdos minutados con comercios no esenciales como gimnasios y restaurantes. Martín Samaguey, presidente municipal de Zamora. El gobierno de Zamora anuncia hoy, 8 de mayo, la decisión de continuar con las medidas que el gobierno federal y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud nos ha marcado como lineamientos para la no propagación del COVID-19. El gobierno de Zamora había anunciado que a partir de mañana pudiera funcionar algunas actividades comerciales para reactivar la economía y ayudar a las gentes que así lo requieren y necesitan. Lamentablemente las condiciones han cambiado. 3 nuevos casos han surgido en Zamora del coronavirus. De 7 se nos han ido a 10.
y aún no se pone en práctica el acuerdo asumido con diferentes sectores productivos. Ante la recomendación del gobierno federal, ante la instrucción de la Secretaría de Salud y ante la responsabilidad de este gobierno de cuidar a las familias zamoranas, continuaremos dando cumplimiento a las instrucciones de la sana distancia, de quédate en tu casa y de no aperturar las actividades no esenciales. Por tal motivo, hoy, 8 de mayo, anunciamos que el acuerdo que se tuvo el día de ayer 7 queda sin efecto, porque las condiciones concreta y específicamente cambiaron de tener 7 casos por muchísimos días de manera estable en Zamora, repentinamente 3 más familias se nos detonaron con este problema del COVID-19. Bueno, había sorprendido la disposición del alcalde con el cabildo y los acuerdos que habían alcanzado con los empresarios de estos negocios no esenciales. Había sido sorprendente que decidieran reaperturarlos cuando a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de México, se estaban manejando los días más álgidos, justamente el fin de semana. Pero bueno, ya escuchó usted, al final reculó el alcalde. Dice él que por estos 3 nuevos casos que se registraron. Así las cosas. Gracias también por sus mensajes. Elmo García Luna nos saluda y pregunta: ¿está bien que en el trabajo solo nos paguen el sueldo mínimo, aunque uno realmente gana más? Complicado es ese tema. Hay empresas donde evidentemente han estado trabajando ya en acuerdos con sus empleados para buscar un esquema flexible donde se pierda lo menos posible y se mantengan los empleos. Hay otros, sin embargo, donde han hecho un esfuerzo extraordinario y se les está pagando el total del salario a sus empleados. Tendríamos que ver cuál es la condición que priva en la empresa que refieres, García Luna, y con gusto lo podemos platicar, o por lo menos te podríamos recomendar a un abogado que pueda entender de estas situaciones de mejor manera y explicarte legalmente qué procede. Claro que el ideal es que les pagaran el sueldo completo, pero hay empresas que en este momento, si hacen eso, también quebrarían y no solamente no te pagarían completo, sino que ya no requerirían de tus servicios. Es un tema complicado y me parece a mí, ojalá que me equivoque, pero me parece que va a ser una recurrente en lo que viene. Tendrá que recomponerse el status quo de las empresas y de los trabajos. Ojalá que le encontremos la cuadratura al círculo, pero en este momento la situación se ve crítica, de tal grado que el propio presidente, como le platicaba cuando arrancamos este espacio informativo, el propio presidente contradijo su discurso de varios días en la semana, donde ya no le importaba el PIB, decía que tenía que quedar en desuso el concepto crecimiento, y el sábado, ante el tamaño del problema que se nos viene en materia económica, no le quedó más remedio que recurrir a información de un organismo fifí y neoliberal internacional, de los que tampoco le agradan, de los que no quiere y de los que cada vez que puede los insulta a diestra y siniestra, para decir que México va a decrecer en un 6.6%. El tema, pues, complicado, pero Elmo García, aquí estamos a la orden. Si gustas dejarnos algún número telefónico, me contacto contigo más tarde, y si fuera necesario, con gusto también te contactamos con algún abogado. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos, hay más noticias. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. La Jugosita,
con su especialidad de carne en su jugo, oferta un extenso menú que incluye menudo, quesadillas, patitas de puerco, arrachera, botanas y postres. Para que te quedes en casa, La Jugosita pone a tus órdenes el servicio a domicilio. Basta con llamar al 4434 45 28 29 para que disfrutes de sus deliciosos alimentos para desayunar o comer. El horario de atención es de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Quédate en casa y come rico. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Combo cuádruple, incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434 05 68 66. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia. Vamos a ver cómo están las vialidades y qué sucederá a lo largo de este día en las calles de Morelia. Ya se encuentra listo Paco Sotomayor con su reporte vial. Adelante, Paco, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días. Comentarte, pues sí, arrancamos otra nueva semana en confinamiento, pero pues parece que la gente pues no entiende, y hoy tendremos otra vez otra manifestación como hemos tenido a lo largo de la semana pasada. Tendremos hoy otra por parte ahora del personal de los espectáculos, personas de los boleteros, cubeteros, personas que están involucradas en el espectáculo. Van a hacer una manifestación, van a caminar del monumento a Lázaro Cárdenas dirección Palacio de Gobierno para pedirles a las autoridades que los apoyen económicamente con alguna despensa, ya que ocupan algo porque ha pasado mucho tiempo y ya no tienen que comer. Entonces es lo que va a suceder hoy. Vamos a cubrir esta manifestación con las medidas necesarias, con la distancia necesaria para evitar algún contagio. Y comentarte rápidamente cómo se encuentra el monumento a Lázaro Cárdenas, circulación aceptable en ambos sentidos sobre la avenida Madero Poniente, avenida Nocupétaro con buen avance, dirección López Morelos Norte. Cómo se encuentra Guadalupe Victoria, aquí en la colonia industrial, aquí en la zona norte, con algo de carga vehicular, principalmente aquí en el paso del tren, en el paso del Río Grande, avenida División del Norte, con algo de complicaciones para llegar a tu cruce con Morelos Norte. Cómo se encuentra el crucero de la salida de Salamanca, circulación complicada, así viene un poco complicado en este inicio de semana, dirección Mercado de Abastos, dirección salida Quiroga. Nayeli Ramírez nos reporta acueducto con buen avance en ambos sentidos, aquí con su cruce con lo que es
Carpinteros de Paracho, lo que es la zona de Tatabasco, sin complicación alguna. Aquí la circulación se hace lenta por las boyas que tenemos y que no está muy acorde aquí al paso de la circulación para pasar el acueducto. Circulación aceptable en la avenida Madero, desde lo que es la zona de las Tarascas hasta lo que es el monumento de las Cárdenas. Después, complicada la circulación. Eugenio Molina nos reporta carga vehicular complicada en el crucero de la salida Quiroga por la entrada de las personas que están llegando a Morelia de los diferentes fraccionamientos a este crucero. Salida a Pátzcuaro sin contratiempos sobre Calzada de la Huerta. Es la información, Carlos, en esta mañana fresca y algo nublada. Gracias, Paco, buen día. Buenos días. Ahí tiene usted el reporte vial, tome provisiones, habrá manifestación en el centro histórico. De todas maneras, ya sabemos que estamos preferentemente tratando de quedarnos en casa y hoy pues esta manifestación en el centro histórico a las 11 de la mañana. Déjeme informarle también que debido al brote del coronavirus, pues hay personas que han manifestado no solamente temor, sino también ansiedad y esto les empieza a generar problemas de salud, problemas en su persona. Por ello, un psicólogo, un especialista, hace algunas recomendaciones para tomarlas todos en cuenta. En estos días nuestras rutinas se han modificado, algunas de manera consciente y otras un tanto involuntarias. El brote de la enfermedad del coronavirus puede resultarles estresante a algunas personas. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Así lo detalló el psicólogo Luis Javier Florian Guillén. Obviamente que hay una desestructura organizacional, tanto social, funcional y familiar. De forma familiar afecta demasiado. Como ya no tenemos esta presión del tiempo, lo vamos dejando y eso va haciendo que las personas dejen sus hábitos y adoptan otros, como por ejemplo comen más, fuman más, están más tiempo en internet y obviamente como una forma de también aminorar su depresión, su soledad. Durante la pandemia, las personas experimentan síntomas derivados del distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación, miedo e incluso cambios en las horas de sueño o alimentación. Las personas que viven día a día, pues sí tienen una preocupación porque tienen que alimentar a su familia, pero al salir, salen con miedo, salen con angustia, regresan con angustia. Y con doble angustia porque no saben si consiguieron lo suficiente. Entonces están desarrollando crisis de ansiedad, están desarrollando trastornos del sueño, trastornos alimenticios y también tienen miedo de contagiarse porque muchos de ellos no cuentan con una seguridad social. El especialista recomienda establecer un plan diario de actividades, fijando una rutina con metas sencillas que asegura que las horas pasen también con mayor facilidad. De igual manera, es también importante no dejar de lado hábitos saludables, como higiene, dieta o alguna actividad física. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Bueno, ahí están las recomendaciones, tómalas en cuenta y hay que ponerle pues conciencia a lo que estamos haciendo en el día a día, hay que ver cuánto estamos comiendo, hay que ver también cuánto le estamos dedicando al ejercicio, vale la pena buscar, siempre hay formas de hacerlo aunque estemos en casa, tómelo en cuenta porque un dato complicado a nivel nacional, vale la pena que usted lo tenga presente, es que las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, preponderantemente, una de las características que tienen es justamente la obesidad. Es un problema que se ha vuelto complicado y que está ahí patente también. Por ello, pues vale la pena esforzarnos, ya estamos un poquito pasados de peso, estamos un poquito gorditos, hay que ver cómo hacemos para ponernos en buena forma. Ahí una de las recomendaciones que nos deja el médico, el especialista, el psicólogo en este caso, hay que cuidar lo que comemos y hay que dedicarle un ratito al ejercicio. Vamos a ver cómo está la cuestión de la seguridad en el estado y por ello vamos con el especialista Conrado Álvarez y Red 113. Mi estimado Conrado, adelante, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarte, amigo Carlos, por supuesto, a todo tu público, a
Para comentarles que en Zamora un hombre fue atacado a tiros en la vía pública en la colonia Valencia de segunda elección. Este asentamiento que está considerado como los focos rojos de inseguridad en Zamora. De esta manera el herido fue trasladado rápidamente a un hospital donde lamentablemente perdió la vida. Trascendió que el acontecimiento fue en la esquina de las calles Ferrocarril y Murcia, donde los vecinos de la zona, al escuchar los disparos, pidieron el apoyo de la policía. De esta manera elementos de seguridad pública municipal y paramédicos de protección civil llegaron al lugar, auxiliaron al agraviado y lo trasladaron rápidamente a un hospital. De esta manera, al ser ingresado en los economios, afortunadamente la víctima después de existir, esta fue identificada como Jesús Guadalupe de 46 años de edad, que tenía su domicilio justamente en la colonia Valencia, segunda sección. Y también en Zamora, un sujeto llegó a una vivienda de estacionamiento del Campanario y asesinó a tiros a una mujer que estaba en compañía de sus familiares para impedir darse a la fuga a pie. Este sujeto fue en la ruta de la Insignia de La Paz, en esta calle que hace esquina con la avenida del Campanario, donde los despedidos de la afectada de inmediato pidieron ayuda al número telefónico de emergencia 911. Al atender la denuncia ciudadana, se dieron al lugar elementos de la policía municipal y también personal de la Guardia Nacional. Estos fueron informados de que el lector había huido a pie, por lo que se implementó un operativo para su búsqueda. Sin embargo, no hubo resultados positivos en su localización. Solamente de protección civil municipal revisaron a la víctima y confirmaron que ya había fallecido. La mujer posteriormente fue identificada como Adriana, de 24 años de edad, y era decidida de llevarle de la zona. Por esto tomó conocimiento internacional de la Fiscalía General del Estado, el cual se encargó de las actuaciones competentes con el objetivo de entender la carpeta de investigación consistente. Y pasando a otra información, comentarles que en una movilización de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, fueron localizados un total de 10 hombres víctimas de extorsión virtual. Trascendió que las personas recibieron llamadas telefónicas en a través de amenazas. Un sujeto que se explicaba como integrante de un grupo delincuencial, que dio varias instrucciones para que las atacaran, y de lo contrario, les amenazó que no hacerlo, pues atentaría contra su vida. Después de esta situación, las víctimas se aislaron y los delincuentes se comunicaron con la empresa para la cual trabajan los agraviados y les exigieron una importante cantidad de dinero a cambio de liberarlos. Les dicen que ciertamente los tenían privados de la libertad. Sin embargo, pues estos se habían aislado en un hotel. Sin embargo, ya con un operativo de la Fiscalía General del Estado a través de las web, se logró su localización y de esta manera pues fueron rescatados en hospitales para evitar la extorsión virtual. La autoridad investigadora, el personal de la Fiscalía General del Estado, recomienda a la población en general no contestar números telefónicos que no se conozcan y pues estar pendiente precisamente de esta situación. Quien quiera comunicarse con usted y lo conozca, pues va a poderlo hacer, incluso le va a poder mandar algún mensaje de texto. Esto también es importante, que los números telefónicos que no conozca simplemente no los conteste. La información, mi estimado Carlos, que tengan todos un excelente inicio de semana. Gracias, Conrado, buen día. Vamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, excelente recomendación. Tenga usted cuidado con las llamadas que contesta. Efectivamente, hay gente que insiste en tomarnos el pelo a través del teléfono y pedirnos algún dinero, haciéndose pasar por algún familiar. Es un clásico con el que tratan de engañarnos. Tenemos la información deportiva, así es que lo dejo con Luis Manuel Báez. Adelante, Manolo, buen día. Postdata Deportes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Vox 103.3 y de Postdata en este lunes, inicio de semana, y vamos a ir rápidamente con la información de los deportes, comenzando con información del deporte nacional, y es que el regreso de la Liga MX, también de los diferentes eventos deportivos aquí en México, se podrán conocer dentro de esta semana cuando se presente el Plan General de Reactivación. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó en conferencia de prensa que el regreso a las actividades deportivas todavía no se tiene bien definido
definido, pero en esta semana se dará a conocer cuáles serán los pasos para el regreso a las actividades deportivas, las cuales estarán contempladas precisamente en el Plan General de Reactivación, el cual comenta que ya se tiene trabajando en él varios días, así lo señaló precisamente Hugo López-Gatell. Además informó que el regreso a estas actividades deportivas depende de un grupo de factores para el regreso paulatino, pero en especial dos elementos a considerar, los cuales son la salud y los impactos negativos que tiene el mantenernos precisamente en la inmovilidad. Todavía no lo tenemos definido. Efectivamente, cuando fuimos rumbo al cierre, rumbo al establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tuvimos una comunicación muy cordial, muy activa y muy productiva. Ahora tendremos que continuar con ese esfuerzo para que la reactivación de las actividades deportivas esté correctamente enmarcada en el Plan General de Reactivación. Hay dos elementos a considerar. Por un lado, la salud, que es la prioridad, proteger vidas, salvar vidas, proteger la salud. Y esto, teóricamente, lo que requiere es el mayor tiempo posible que no haya movilidad en el espacio público para evitar los contagios. Pero del otro lado, y esta ha sido esta consideración de estos dos elementos desde antes de empezar con la jornada de sana distancia, durante la jornada y ahora en la que se acerca el fin programado, está el otro elemento que es los impactos negativos que tiene el mantenernos en esta situación de inmovilidad. Impactos en lo social, impactos en lo económico, impactos incluso en la salud mental, como ya lo relatan nuestras expertas y expertos. Entonces, estos dos elementos en todo momento están en balance y tenemos que encontrar el punto óptimo para abrir. Lo que sí le puedo anticipar es la apertura va a ser escalonada, va a ser organizada y va a considerar, por un lado, los sectores de la actividad económica y social y por el otro lado la territorialidad, cómo se comporta la epidemia en el territorio y cuáles son las zonas vulnerables, no solo a padecer la presencia de la enfermedad, sino las formas complicadas de la enfermedad. Dejamos la información del deporte nacional y pasamos a información de la UFC, y es que el mexicano Henry Cejudo derrotó vía KO al estadounidense Dominick Cruz en la pelea preestelar de la UFC que se realizó el pasado sábado 9 de mayo. Cejudo comenzó muy bien la pelea y es que hay que comentar que en el primer round logró conectar buenos golpes precisamente a Dominick, en especial una patada que conectó en la pierna izquierda de Dominick, con la cual consiguió acortar la distancia que hay entre ellos y también le propinó diversos golpes. En el segundo asalto hay que decir que la pelea no cambió mucho, con un Cruz que intentaba marcar distancia y mostrar más movilidad dentro del octágono, pero no le rindió frutos, ya que la velocidad de Cejudo fue superior a la de su retador y además encontró la forma de recortar la distancia durante todo el segundo round, o bueno, lo que duró, que prácticamente le favorecía a Dominick en cuestión de alcance. Hay que decir que hubo un choque de cabezas en el que Henry tuvo una cortada, pero luego de ser revisado por la doctora, se permitió que continuara la contienda y en su regreso Cejudo logró conectar un rodillazo en la mandíbula de Cruz, quien cayó al suelo y recibió más castigo por parte de Cejudo hasta que el referee decidió precisamente detener la pelea. De esta forma Cejudo logró defender de manera exitosa el campeonato mundial por primera vez y única vez, también hay que decirlo, ya que una vez que fue anunciado como ganador, Henry anunció su retiro sorpresivamente de las artes marciales mixtas a la edad de 33 años. Henry Cejudo hay que decir que se retira con un gran currículum, ya que fue campeón olímpico de lucha en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 por parte de Estados Unidos. Además, también en la UFC fue campeón en las 125 y 135 libras, defendiendo al menos una vez ambos campeonatos. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana. Gracias a Manolo Baeza y sobre todo gracias a usted por su atención. Le invito a que se quede en Vox en el 103.3 de FM. Ya viene Ignacio Martínez con más noticias. Nos vemos mañana. Postdata. El tamaño de la crisis que se avecina es tal que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le quedó más remedio que retomar información del Fondo Monetario Internacional para decirnos que México va a decrecer un 6.6% en este 2020.